Bien, hoy vamos a tocar un tema nuevo que nos va a llevar varias sesiones porque es un tema importante, sobre un documento pontificio que, aunque se ha querido dar por caducado, y así se entiende en no pocos ambientes eclesiásticos y cristianos, es un tema de máxima actualidad. Me estoy refiriendo a ese anexo de errores que promulgó el Papa Pío IX junto a una encíclica en el año 1864, la encíclica Quanta Cura, a la que añadió este anexo de errores doctrinales de la época, saliendo al paso de los errores que empezaban a infiltrarse no solo en la sociedad, sino también ya en la Iglesia, y lo sería de forma muy especial a partir del modernismo, ¿no? Pero que ya se insinuaban también en la Iglesia y de forma muy activa en la sociedad desde la Revolución Francesa, que son las ideas del liberalismo. Pues bien, estamos hablando del sílabus. Como digo, en muchos ambientes eclesiásticos parece que el sílabus es un documento periclitado, como si se reconociese que fue un error, ¿no? El sílabus. De hecho, uno de los pretendidos grandes teólogos del concilio y del posconcilio, Yves Congar, en alguna ocasión había manifestado casi como una desgracia el sílabus, ¿no? Es decir, como había considerado al Papa Pío IX un papa que no había sabido entender el mundo moderno, y entonces lo juzgaba, por lo tanto, como muy negativamente. Vamos a ver que nuestro juicio, evidentemente, aquí no es el mismo de ninguna manera, sino que creemos que el sílabus viene a ser de máxima actualidad, porque aquellos errores que entonces se insinuaban ahora ya han tomado carne en la sociedad, desde luego en todos los ámbitos: político, económico, social, cultural, pero también y de forma ya muy activa dentro de la misma Iglesia. Pues bien, entre los documentos del magisterio eclesiástico que contienen doctrina política, o más propiamente principios católicos para la política, ¿acaso no hay ninguno que tenga tanto relieve como este documento, como el sílabus de Pío IX? Tuvo tanta importancia que se ha dicho de él que después de aquella gran bula, la Unam Sanctam de Bonifacio VIII, o de la bula Unigenitus de Clemente XI, que son documentos que han tenido una importancia capital en la historia de la Iglesia, después de estos documentos seguramente no había documento del magisterio eclesiástico que hubiera producido tan honda impresión y provocado tantas reacciones a favor y en contra como el sílabus. Para entrar en este tema del sílabus, yo me he valido de un libro que fue para mí un descubrimiento, que no conocía, y lo encontré en una librería, vagando por librerías de viejo, por librerías de libros antiguos. Encontré este maravilloso libro, El sílabus de Pío IX, con la explicación de vida y la defensa científica de la condenación de sus 80 proposiciones. Es de un presbítero de la Rota Española, don José Fernández Montaña, del año 1905. Es un libro interesantísimo porque va tomando cada una de las tesis, son 80 tesis que condena el sílabus, porque hay que tener en cuenta esto: el sílabus son 80 tesis condenadas por la Iglesia contra el liberalismo, contra el mundo moderno, contra los errores filosóficos de la época, como veremos ahora y definiremos más claramente, y como iremos viendo a lo largo de varias sesiones de forma pues más completa. Pero lo cierto es que va comentando aquí el padre Fernández Montaña cada uno de los 80 errores condenados por la Iglesia, y lo hace de forma prolija e interesante. Y yo me he valido mucho de este libro. Me he valido también de una conferencia muy interesante de un obispo que ya está en el cielo, don Laureano Castán Lacoma, obispo español, una conferencia que dio también precisamente sobre el sílabus y que resume muy bien también
pues la importancia de este documento en su momento y para la Iglesia universal de entonces y de siempre. El sílabus está dividido en 10 apartados. Los apartados 1, 2 y 3 tratan, como decíamos hace un momento, de los errores filosóficos del pensamiento moderno. Fijaos qué importante, los errores filosóficos del pensamiento moderno, es decir, los errores de la filosofía en la que están basados, por decirlo así, esos desmanes sociales, políticos, económicos que hoy en día ya nos invaden. ¿Cuál es el fundamento filosófico de esto? Nos tendremos que ir evidentemente a esa filosofía de la Revolución Francesa. Yo digo siempre que la filosofía de la Revolución se resuelve en pocas palabras, además palabras un poco tocadas de sofistería, porque nadie las ha definido, pero que se han lanzado al viento y que se han convertido en argumentos ad hominem ante los cuales todos parece que hemos de quedar pues genuflexos por la verdad y la esencia de esas palabras, ¿no? Pero toda la filosofía está basada en unas pocas palabras con las que intentan desarmarnos y lo consiguen a veces, ¿no? Porque diciendo libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia, ciencia, progreso, son palabras que parece que ya te desarman necesariamente, pero está basada la filosofía moderna en eso, que es la filosofía que nace de la Revolución Francesa, evidentemente. Bien, pues estos son los errores filosóficos. Los 3 primeros apartados se dedicarán a rebatir estos errores, desde el panteísmo, en el número 1 del sílabus, desde el panteísmo, que hoy en día, por cierto, está muy en boga en la concepción de la sociedad, del progreso, pero incluso en las corrientes de la nueva era, etcétera, como iremos viendo. El panteísmo, el racionalismo, el naturalismo, el indiferentismo religioso, son temas que van a ser tratados en estos 3 primeros apartados. En los otros 7 apartados, porque digo que hay 10 apartados, irá tocando temas de doctrina política con criterio católico, que en la mente de Pío IX, al promulgarlos, debía tener muy en cuenta, me imagino, a los políticos católicos, pero en general a todos los católicos. En el apartado 4 se trata de los errores del socialismo, del comunismo y de las sociedades secretas, la masonería. En el 5, de los errores contra la Iglesia y sus derechos. En el 6, de los errores referentes a la sociedad civil, tanto en sí misma, considerada, como en sus relaciones con la Iglesia. En el 7, de los errores concernientes a la moral natural y cristiana. En el 8, de los errores relativos al matrimonio cristiano. Esto puede sorprender aquí, el matrimonio cristiano trata aquí el Papa, sí, porque todos sabemos perfectamente que el punto fundamental de todos los códigos civiles es la institución del matrimonio y que la aceptación o el repudio en política de la doctrina católica sobre el matrimonio cambia radicalmente, como lo hemos visto ya en nuestra sociedad, el derecho civil de una nación. Pues bien, 9, de los errores sobre el poder temporal del Papa, y 10, de los errores del liberalismo. A mí, para dar en este primer capítulo, que no vamos a entrar directamente en lo que es cada uno de estos puntos, sino que estamos haciendo una visión general, me gusta siempre leer el número 80, el último punto del sílabus, que resume muy bien, pues en definitiva, el espíritu del documento como respuesta al liberalismo. Dice así, 80. El romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. Fijaos. Esta proposición está condenada por la Iglesia. Hay que recordar esto. Son proposiciones, son doctrinas erróneas que la Iglesia pues denuncia aquí y condena. El romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. Esto
es un error doctrinal. La formulación positiva de la doctrina católica aquí sería: el Romano Pontífice, la Iglesia, no puede ni debe transigir ni reconciliarse con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. Y cuando llegue el momento, pues entraremos en ver lo que quiere decir la moderna civilización, que no se refiere a la civilización pues de hace unos días, sino que está hablando de la modernidad que trajo la Revolución Francesa, aunque hoy ya vivimos en una modernidad fracasada, vivimos, como se suele decir, en la posmodernidad. Bien, vamos a continuar ahora, y antes de continuar un poco la fundamentación de la importancia que damos a este documento, yo quisiera también entrar en hacer un poco de recuerdo de quién es Pío IX. Hay que recordar la importancia de Pío IX y la providencia de Dios con su Iglesia, con este Papa. Pío IX fue elegido Papa en 1846, después de un gran Papa, de Gregorio XVI, que ya había condenado contra los errores de Félicité de Lamennais las doctrinas liberales. La había condenado en una gran encíclica que hay que tener en cuenta y que valdría un curso también, que es la Miraribus. Pues bien, después de este Papa la Iglesia elige a Pío IX. El mundo lo recibe con alborozo y los sectores liberales también. Es sorprendente esto, sabiendo después quién va a ser Pío IX. Pero en efecto se le tenía a Juan María Mastai Ferrati, se le tenía por un cardenal liberal. Era de los que deseaban los liberales que estuviesen entre los posibles elegidos, ¿no? Por lo tanto, el nombramiento recibido con alborozo por los liberales y con sospecha por los que no lo son, ¿no? El príncipe Metternich, por ejemplo, afirma: no nos podía pasar otra cosa como esta. ¿Quién podía esperar, ¿no? un papa liberal, ¿no? O un liberal acérrimo como Federico Zanam, pues seguidor de las teorías, en efecto, también de Lamennais y de Montalembert. Federico Zanam, que fue el fundador de las conferencias de San Vicente de Paúl, un laico muy implicado, pero de ideas liberales, aplaudía, ¿no? Pues esta llegada del Papa Pío IX como una renovación total de la Iglesia en este orden, ¿no? En este orden y en esta dirección del liberalismo católico, que fue también una realidad dentro de la Iglesia y que lo sería para no abandonarnos en mucho tiempo y para que todavía lo tengamos aquí entre nosotros de forma muy activa y poderosa. Pues bien, fue recibido con alborozo por los liberales. Sus primeras medidas hacían sospechar que era un papa liberal, concedió una amnistía. Hay que recordar que el papa entonces era también un señor, por decirlo así, un señor temporal, ¿no? Era el príncipe de la Iglesia también, el rey de Roma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque los estados pontificios habían quedado reducidos a Roma, pero el Papa seguía siendo también, pues, no solo cabeza de la Iglesia, sino también, pues cabeza de los estados pontificios, ¿no? Entonces concede una amnistía a los presos, a los que han huido por tener alguna causa con los estados vaticanos, ¿no? Y empieza pues una serie de declaraciones y de medidas positivas que parece que llevan a intentar olvidar el recuerdo de Gregorio XVI, que había sido un papa tan firme, ¿no? Y tan antiliberal. Pronto desistirán de esta posición, ¿no? El Papa se dará cuenta con cierto tiempo, al poco de cierto tiempo, a los 2 años más o menos, de que realmente estaba recibiendo los elogios de los enemigos de la Iglesia, entre ellos de Giuseppe Mazzini, uno de los masones más importantes, miembro de la Carbonería, uno de los actores del Risorgimento italiano. Y no hay que olvidar que el Risorgimento italiano es la versión italiana de la Revolución Francesa. Bien. Entonces el Papa empieza a tomar posiciones, empieza a manifestar, en efecto, a manifestarse como Papa y a enseñar como tal, y esto empieza a disgustar a aquellos que en principio le habían aplaudido.
Se habían hecho procesiones hasta el Vaticano, ¿no? Procesiones, manifestaciones para aclamar al Papa, ¿no? Al Papa liberal, al Papa para que se pusiese a la cabeza de la revolución en contra de Austria y del oscurantismo, ¿no? Y el Papa, evidentemente, entonces se posiciona claramente. Esto le valdrá que tenga que huir de Roma. Es asesinado el primer ministro de los Estados Pontificios, Pellegrino Rossi, y el Papa tiene que huir a Gaeta y refugiarse allí hasta que la ciudad de nuevo pues es liberada, pero es tomada, ¿no? Es tomada por aquellos que querían, pues evidentemente, la independencia de Italia, que pronto sería una realidad. Roma se resistiría porque era el lugar donde estaba la Iglesia de Roma y el Papa, pero existe esa tensión continua, ¿no? Esa tensión continua entre Roma, los Estados Pontificios, Italia, que se resolverá, como sabemos, después. No voy a entrar en esto, es otro tema. Pues bien, este es el Papa del que hablamos. Es el Papa de la Inmaculada, y él da mucha importancia al dogma de la Inmaculada, 1854, porque cuando proclama la Inmaculada Concepción, proclama de alguna manera una verdad que ya sabíamos, que es el pecado original, el pecado y la gracia. Sin esto no se entiende el pecado de soberbia que supone el liberalismo, el hombre que pone por encima de todo su libertad, el hombre que se rige solo por su ley y no por la ley de Dios, la cual rechaza, ¿no? Cabría preguntarse, creo que es importante, ¿tiene o no vigencia entonces el sílabus en la actualidad? Ese documento que ha sido tan contestado hoy en día, que está periclitado, que nadie cita, ¿no? Ni siquiera los obispos o el Papa, ¿no? Tiene vigencia en doble sentido, diríamos. Primero, una vigencia canónica, que es evidente. La Iglesia no ha retirado el valor de este documento. No lo ha retirado y tiene por consiguiente fuerza rectora para las mentes y obligatoria para las voluntades. Es un documento doctrinal de la Iglesia católica. Luego tiene vigencia de moral o de actualidad. Porque ciertos errores condenados por la Iglesia en el pasado, quizá hoy en día no tienen relevancia, ¿no? Es decir, dices, bueno, la condena, yo qué sé, del novacianismo, el rigorismo o el priscilianismo, ¿no? Es decir, bueno, eran errores que tocaban más bien a los teólogos más que al pueblo, ¿no? Pero el liberalismo es un tema que se ha introducido en la sociedad, en las mentes, en los corazones, ¿no? Y que además es de máxima actualidad. ¿Cómo no va a tener vigencia moral? Tiene profunda actualidad. Hoy se siguen en nuestra sociedad de forma casi connatural los errores que condenaba el sílabus, ¿no? Son nuestra inspiración, por decirlo así. ¿Cómo no va a ser un documento de actualidad? Vigencia canónica. Hay que afirmar que el sílabus no era un documento disciplinar, era, como decía, un documento de tipo doctrinal. Las normas que da la Iglesia de tipo disciplinar puede cambiarlas, y no lo hace con facilidad la Iglesia, si no hay una causa suficiente. Pero cuando se trata de documentos doctrinales, además de la calidad doctrinal que tenía el sílabus, la cosa es muy diferente. La Iglesia no rectifica, porque tiene las garantías de que su palabra es palabra de verdad, y por eso la enseña. En la Iglesia, lo que un papa ha dicho en nombre de Cristo e interpretado la revelación, lo continúa afirmando los demás pontífices. Debe ser así, debe ser así. Y aunque esta inmutabilidad de los decretos doctrinales de la Iglesia es cierto que es absoluta únicamente cuando se trata de documentos que constituyen una definición ex cátedra o lo que equivalga a ella, no obstante, teniendo presente cómo ha sido corroborado por los papas posteriores este documento, de forma muy especial, Pío XII. Pío XII, en la encíclica Humani Generis, viene a corroborar los errores que condenó Pío IX y vuelve a condenarlos, ¿no? Algunos han querido llamar a la Humani Generis de Pío XII el segundo sílabus, y no en vano. No se tratan de documentos infalibles, ¿no?
pero se trata de la doctrina católica de siempre, de la tradición católica, y por consiguiente son documentos plenamente irreformables. Las orientaciones doctrinales de la Iglesia tienen un valor que obliga en conciencia y que los católicos no pueden ignorarlos, ni ponerse, por decirlo así, de espaldas o de lado, ni menos obrar en contradicción con estos principios. Obrar en contradicción contra estos principios. Que esto es lo que está sucediendo en no pocas ocasiones. No digo en el mundo, que es evidente, sino en la Iglesia. El sílabus no fue una ligereza de Pío IX, como decía Yves Congar, un papa que no ha entendido el mundo moderno, ¿no? Una mala decisión de un papa en un momento concreto. Fue uno de los documentos que ha tenido una gestación más lenta. Se pensó durante muchos años el sílabus y su oportunidad, que fue largamente pensado y que fue maduramente preparado. Quien tuvo la primera idea de este documento no fue Pío IX, es curioso, sino precisamente su sucesor, parece sorprendernos, León XIII, y me refiero a su sucesor, pero cuando todavía no era papa. Estoy hablando de Joaquín Pecci, futuro León XIII, cuando era arzobispo de Perusa. Él, entre muchos otros, en un concilio provincial celebrado en Spoleto en el año 1849, lanzó la idea de promulgar, en aquellos momentos terribles, ¿no? Estamos a las puertas de la independencia de Italia y de todo lo que supondría para los estados pontificios, para la Iglesia, ¿no? Promulgar una serie de proposiciones que contuvieran las doctrinas erróneas de aquellos tiempos y condenarlas. Todos esos errores que venían propiciados desde la Revolución Francesa, que ahora se estaban extendiendo a los otros países, en este caso a Italia. Pues bien, esto lo propone Pecci 15 años antes de la promulgación del sílabus. Fueron muchos otros, y el Papa se aconsejó mucho de gente a la que tenía en gran valía, el cardenal Pie, arzobispo de Poitiers, por ejemplo, o otros en los que él tenía gran confianza, como Louis Beuillot, gran propagandista francés, director de un gran periódico católico, L'Univers, en Francia, gran luchador contra el liberalismo también en su tierra, ¿no? Se deja aconsejar por Donoso Cortés, por ejemplo, el español Donoso Cortés, ¿no? Personaje importante y que no hay que perder de vista y que hay que leer, releer continuamente, ¿no? Bien, el sílabus, por lo tanto, no es una ligereza de Pío IX, ni una precipitación. Puede decirse que es la síntesis doctrinal de todo su pontificado, porque además las 80 proposiciones son tomadas de enseñanzas que él ya había administrado en alocuciones y en otros documentos. Cada una de esas proposiciones está contenida, como digo, en alguno de los documentos previos del Papa. Bien. 3 años después, para ver cómo se refrenda lo que el sílabus enseñó, 3 años después, ante un número importante de obispos reunidos en San Pedro, el Papa Pío IX les dijo estas palabras, fijaos: Encyclicam quanta cura nec non et syllabum coram vobis odie confirmo et vobis iterum tanquam regulam docendi propono. Es decir, la encíclica Quanta Cura y también el sílabus, en vuestra presencia hoy lo confirmo, y una vez más os lo propongo como regla en vuestra enseñanza. El Papa vuelve a insistir en la importancia, ¿no?, en la urgencia de este documento. Y también decía, el 26 del mismo mes, del mismo año, en la iglesia del Jesús de Roma, estas palabras: Dios me ha inspirado a mí, su indigno vicario, 3 cosas: aplicar el remedio a las llagas que consumen la sociedad moderna, y por eso he publicado la encíclica y el sílabus. Y sigue diciendo otras cosas, ¿no? Pero entre las 3 cosas que él enumera como lo que creía que había inspirado su ministerio, es decir, su pontificado, como primera de esas 3 cosas que él considera fundamentales de su pontificado, que sabemos que es el más largo de la historia y por lo tanto muy intenso, y los documentos son muy
muy poderosos e importantes, como primera de todas señala la publicación de la encíclica Quanta Cura y del Sílabus. Eso considera el Papa que es lo más importante. Ha declarado el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y va a declarar el dogma de la infalibilidad del Papa, y tiene una doctrina sorprendente en abundancia y en riqueza en muchos temas, pero lo más importante para él, el Sílabus, la encíclica Quanta Cura y el Sílabus contra el liberalismo. También ratificaron este documento los papas subsiguientes. León XIII en la Immortale Dei, otro documento fundamental que toca muchos temas tratados ya por el papa anterior y va dirigida contra muchos de los errores ya condenados por él en el Sílabus. Y dice aquí León XIII, de manera semejante a Pío IX, según que se le ofreció la ocasión, condenó muchas de las falsas opiniones que había empezado a prevalecer reuniéndolas después en un cuerpo, a fin de que en tanto diluvio de errores supiesen los católicos a qué atenerse sin peligro de equivocarse. Después de esta frase, León XIII dice, basta citar algunas de ellas, y empieza a citar textualmente algunos de los puntos del Sílabus, el 19, el 38, el 51, el 71. Bien. Es decir, León XIII no solo no rectifica al Sílabus, sino que lo reitera y lo confirma y lo hace suyo y lo enseña. Pues bien. También San Pío X publicó una especie de sílabus, podríamos decir, el gran San Pío X, contra los errores modernistas. Siempre decimos una cosa, el liberalismo es un error que está en el mundo, pero cuando el liberalismo entra en la Iglesia le llamamos modernismo, y esto es el modernismo que ya en la época de San Pío X está infiltrándose en la Iglesia. Y por eso en la encíclica Pascendi dice, cuanto a la revelación, sobre todo en los dogmas, nada se halla de nuevo en la doctrina de los modernistas, sino que es la misma que encontramos reprobada en el Sílabus de Pío IX, enunciada así, la revelación de Dios es imperfecta y por lo tanto sujeta al proceso continuo e indefinido correspondiente ante la razón humana. Pues bien, vuelve a hacer suya la doctrina del Sílabus. Lo vuelve a hacer en la Pascendi, y también en aquel otro anexo, un documento llamado Lamentabili, ¿no? Que va a ser también un complemento de esta encíclica. Los obispos, en su inmensa mayoría, todos lo recibieron como documento doctrinal que obligaba en conciencia y que se consideraba casi infalible, porque era la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la tradición de la Iglesia. La gran mayoría de los teólogos católicos se inclinaban a pensar esto, que el Sílabus era un documento infalible. Y entre estos teólogos que así opinaban, los había de gran altura, como Francelin, Mazzella, Pech, Matías Scheven, de Groth. Estos y muchos otros creían que era ya una definición es cátedra, irreformable, infalible. Pues bien, acabaría dando una nota final sobre la vigencia moral de este documento. Lo hemos afirmado, ¿no? Vigencia moral toda, porque está condenando errores actualísimos, ¿no? Errores actualísimos. Es un documento que hoy lo leemos y vemos ahí toda la filosofía que subyace debajo del pensamiento moderno. Hay hoy en día quienes profesan estos errores reprobados por el gran Papa Pío IX. Pues yo diría casi todo el mundo en general ha aceptado estos presupuestos de una forma acrítica.